Hola, mi nombre es Kraft y en los siguientes minutos nos vamos a adentrar en la vida de uno de los pocos asesinos seriales de la Argentina. Por supuesto, estamos hablando de Carlos Eduardo Robledo Puch, el Ángel. Bienvenidos a Décadas Sangrientas. Argentina de los 70s, década agitada, si las hay. Pero nos vamos a enfocar en la vida de un joven que nació, creció y se desarrolló entre los vaivenes de la democracia, la represión, y vio en las armas y la delincuencia un posible camino al éxito. Pero antes de avanzar vamos a conocer un poco sobre su infancia y de dónde surgió este personaje de la historia argentina. Los años 40 en Argentina dieron lugar a la llegada de múltiples inmigrantes. Es así como aparece en esta historia Haida Havendank, quien fue hija de un matrimonio de alemanes que le escapaba a la miseria que azotaba a Europa después de la Primera Guerra Mundial. A fines de los 40, Haida conoció a un muchacho llamado Víctor Puch, de raíces salteñas, y quien compartía un enlace genealógico con Martín Miguel de Güemes, un prócer nacional. Víctor en ese momento trabajaba en las industrias Kaiser Argentina, aunque después ocuparía un cargo en la IAPI, el ente que centralizó las rentas de las exportaciones durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Luego de algunas idas y vueltas, Haida y Víctor se casaron y se fueron a vivir a Florida, Vicente López. Esta relación se sellaría el 19 de enero de 1952 con el nacimiento de Carlos Robledo Puch, a quien su madre describió como un milagro de Dios. Carlitos durmió en la habitación de sus padres hasta los 3 años. Era rubio y pálido como su madre. Pasaría la mayor parte de sus días con ella y su abuela materna Josefa, quienes le enseñaron a hablar. Nunca le levantaron la mano. A Robledo le bastaba con un grito seco. A los 10 años, Robledo y su familia se mudaron a Olivos. Allí pasaría sus tardes andando en la bicicleta de su padre y visitando el almacén El Vasquito. Hasta ahí tenemos un hijo único de un matrimonio de clase media totalmente típico de la época. Pero con su entrada al secundario comenzaría a desarrollarse un potencial cleptómano. Carlos Robledo comenzaría sus estudios secundarios en un colegio industrial. Le gustaba utilizar el soplete, porque era algo que había puesto en práctica desde chico con su padre. Pero a pesar del interés, repitió el primer año. Se cambió al Instituto Don Orione, ubicado en el barrio Victoria. Allí comenzaría a robar útiles y dinero a sus compañeros de clase. Pero iría por algo más grande. Se metió en la secretaría y tomó el dinero que había en un cajón del escritorio. Fue descubierto y expulsado del instituto. Sus padres no querían que abandonara sus estudios, a lo que lo anotaron a un nuevo secundario. Ahora le llegaría el turno al Instituto Cervantes de Vicente López, donde Puch conocería a Jorge Ibáñez, un chico un tanto revoltoso y con quien Robledo entabló una relación para hacer negocios. A mediados de septiembre de 1970, Puch e Ibáñez decidieron asaltar una joyería ubicada en Avenida Maipú. A principios de octubre, robaron la recaudación de un taller y escaparon en motocicleta. La moto sufrió un desperfecto y se apagó. Los detuvo la policía. Mostraron documentación falsa y por lo que Robledo lo dejaron ir a cambio de que volviera con los papeles de la moto. Nunca volvió. A lo que Ibáñez tuvo que pasar 18 días tras las rejas. Esto claramente generó una grieta en su relación. El 15 de marzo de 1971, Robledo y Jorge entraron a Enamur, un boliche bastante concurrido de La Lucila.
Mientras Ibáñez robaba el dinero de la recaudación, se percató de que había 2 personas durmiendo en una cama de la habitación de al lado. Esas personas eran el gerente Félix Mastronardi y el barman Manuel Godoy, que justo esa noche había pedido quedarse a dormir en el lugar, con la mala fortuna de que Robledo fue armado y no dudó en dispararles a la cabeza mientras dormían. El hecho fue noticia, pero quedó tapado por la renuncia de Roberto Levingston, titular del gobierno de facto que gobernaba el país por aquellos tiempos. El 3 de mayo de ese mismo año, por la noche, se metieron a una casa de repuestos de autos. Los dueños del lugar, José Bianchi y su esposa Dora, se levantaron al escuchar los ruidos. Antes de que José pudiera hacer algo, Puch lo asesinó de un disparo. A la mujer llegó a dispararle 2 veces, provocando lesiones de gravedad. Ibáñez se aprovechó de la situación y la violó. Con toda esta escena horrorosa, y creyendo de que la mujer había muerto, se fueron con el dinero. La única persona que salió ilesa aquel día fue la bebé del matrimonio, a la cual Robledo disparó con su pistola Ruby, pero falló. Una verdadera película de terror. Lamentablemente, las infortunias de Robledo y su compañero no acabarían aquí. 21 días después, el dúo entró a un supermercado de Olivos. Hicieron ruido al entrar, pero no lo suficiente para despertar al sereno Juan Scoteone. Aún así, por si pensaba despertarse, Robledo lo asesinó de 2 disparos y dejó las vainas en el lugar. El arma era la misma con la que había matado a Bianchi. Es un sujeto que actúa impulsivamente. No es el clásico asesino serial que planifica, ¿no? Que sale a la casa de una víctima, que la piensa, que la estudia, sino todo lo contrario. En realidad era un delincuente, ¿no? Sumado a otros delincuentes, cuyo objetivo era el robo, el obtener alguna ganancia, y en consecuencia terminaba matando. El modus operandi comenzaba a repetirse. Asaltar de noche, robar el dinero, asesinar a quien estuviese en el lugar, y si estaba dormido, mejor. Y si se encontraba una mujer, Ibáñez se encargaba de abusarla, como sucedería con los siguientes asesinatos. El 13 de junio, Virginia Rodríguez fue solicitada por Puch e Ibáñez, que la cruzaron por Avenida Libertador. De ahí se dirigieron a un descampado. Al llegar, Robledo se bajó del coche. Al rato, bajó Virginia. Lo que no se esperaba es que Puch la asesinara por la espalda de 5 balazos, además de quedarse con su cartera. Apenas 11 días después, el 24 de junio, le tocaría a Ana María Dinardo, quien se despidió de su novio y fue a tomar el colectivo en Avenida Libertador y La Prida, cuando se cruzó con el Chevrolet blanco de Robledo, Puch e Ibáñez. La encontraron y la llevaron al mismo descampado donde encontró la muerte Virginia Rodríguez. Ibáñez no pudo consumar la violación y la hizo bajar. Apenas había comenzado a caminar cuando Robledo Puch le disparó a quemarropa. Le robaron la cartera. Días después la policía detuvo al novio de Dinardo. El 5 de agosto los caminos de Puch e Ibáñez se separarían. No porque decidieran cortar con la ola delictiva, sino porque sufrirían un supuesto accidente de tránsito, del que Puch saldría totalmente ileso, pero su acompañante no contaría con la misma suerte. Con la muerte de Jorge Ibáñez, Puch volvió a contactarse con Héctor Somoza, quien había sido rechazado por su anterior colega, pero ahora no contaba con un oponente para integrar el nuevo dúo delictivo. A principios de noviembre, Robledo y su nuevo cómplice asaltaron una armería. No encontraron a nadie en su interior, así que se llevaron el dinero y un revólver calibre 32. Revólver que usarían el 15 de noviembre para acribillar a Raúl del Bene, un sereno de un supermercado de Boulogne por la noche. Ese fue el primer robo fallido del dúo. No encontraron recaudación en su interior, así que Héctor Somoza le retiró el teléfono celular al sereno y días después se lo regaló a su madre. Le seguirían 2 asaltos a concesionarias. El primero, el 17 de noviembre, asesinó de 2 balazos al sereno Juan Rosas y se llevaron un botín un poco menos voluptuoso de lo esperado. Y el segundo, el 25 de noviembre, le quitaron la vida a otro sereno, al pobre Bienvenido Ferrini, quien había empezado a trabajar en la concesionaria Dogni de Acasuso la semana anterior.
le propinó 3 tiros. Hasta el momento, Puig llevaba recaudado un poco más de 10 millones de pesos de la época, pero no se conformaría. Iría por el premio mayor. En esa confusión, Puig cometería algo imprescindible, algo que sí hizo luego del accidente automovilístico que terminó con la vida de Ibáñez. No tomó la cédula de su cómplice. A lo que luego, un día después, terminó en la detención, ese mismo 4 de febrero de 1972. Todo fue culpa de la madre de Somoza, quien dijo que su hijo estaba constantemente con Robledo Puig. Manuel Godoy, Pedro Mastronardi, José Bianchi, Juan Escatone, Virginia Rodríguez, Ana María Dinardo, Raúl del Bene, Juan Rosas, Bienvenido Ferrini, Manuel Acevedo y Héctor Somoza. Confesó cada uno de los asesinatos, sin ofrecer resistencia. La causa quedó en manos del juez Víctor Sasson. La investigación deparó rasgos de personalidad de Robledo Puig. El gesto más resaltado quizás haya sido su respuesta sobre los primeros 2 asesinatos, los de Mastronardi y Godoy, en el boliche de Namur. Acerca de este hecho, le preguntaron sobre haberlos matado a sangre fría mientras dormían. Se limitó a contestar. ¿Qué quería? ¿Que los despertara? El magistrado pudo reconstruir el historial criminal desde el doble homicidio que inició la saga trágica del joven asesino. La sociedad argentina se conmocionó y surgió la pregunta de cómo un hijo de una familia acomodada podía ser un criminal sin compasión. La psicopatía es un trastorno de personalidad, es uno de los pocos trastornos que existen de la personalidad que se pueden llegar a detectar o a diagnosticar a temprana edad. El resto de los trastornos se pueden diagnosticar en una edad más avanzada, pero estos no. La psicopatía se puede ver ya, por ejemplo, con el maltrato con animales, utilizar a las personas como cosas, y entonces ya esto lo podemos ver en él. O sea, no tenemos evidencia de que maltrata animales, pero esta transgresión a tan temprana edad, pensemos que nació con 19 años, 20 años, ¿no? Muy joven, y muy violento también, muy agresivo. A uno lo mata y le desfigura la cara con un soplete, ¿no? Entonces, sí, ya podemos ver un sujeto violento, con mucha impulsividad. Insisto, esa es la característica que tiene Robledo Puig, pero tiene que ver mucho esta formación, este deseo que él tenía. Lo decía, a mi edad no puedo estar sin dinero y sin un auto, ¿no? ¿Cuántos jóvenes a su edad pueden pensar lo mismo, que les gustaría tener dinero y un auto, pero no pasan a la vida que él llevaba, ¿verdad? Entonces él no tenía límites, ¿no? Y los transgredía. Él podría haber ido por más incluso, ¿no? En la madrugada del 8 de julio de 1973, con la escena política conmocionada por las vísperas de la vuelta de Perón, con la ayuda de otro preso, usó sábanas y un gancho que aferró un farol empotrado en una pared. Saltó y se trepó al exterior de la unidad 9 de La Plata. En la esquina de 9 y 75, a pocos metros de la cárcel, el criminal pudo subirse un colectivo de la línea 581. Pidió al chofer si podía llevar gratis, ya que estaba sin dinero. Lo dejó cerca de la estación de tren. En la mañana del 8 de julio, se difundió la noticia de la fuga. La abuela de Robledo aseguró de que él había llamado. Todo indicaba que había vuelto a su barrio. Así fue. 17 meses después de su detención, volvió a pisar las calles de Olivos. Había tomado un micro desde La Plata, después de juntar monedas como un mendigo. Bajó en Plaza Miserere y de ahí se fue en colectivo a Puente Saavedra. Se escondió en una obra en construcción y unos vecinos, al ver al joven vestido como harapiento, al que no reconocieron, le dieron 2 panes, su única comida fuera del penal. Habría querido ir a la casa de la familia de Jorge Ibáñez, su primer cómplice, para pedir dinero. Cayó a las 9 de la noche del 10 de julio, cuando entró a la confitería Múnich, sobre el Libertador, y pidió el teléfono. Llamó a su madre. Los dueños ya lo habían reconocido y le escucharon decir: «Mamá, estoy destrozado, no doy más, me duele la cabeza, tengo un sueño, estoy enfermo». Al salir, lo esperaba un patrullero. El juicio por los crímenes llegaría recién en 1980. Robledo Puig tenía 28 años cuando comenzaron las audiencias, que duraron 4 meses
con 92 testigos y con la gran ausente, Dora De Bianchi, quien se excusó de ir al debate por tener problemas de salud. Al debate fue necesario un perfil psicológico de Robledo Puch. Ahí entró en escena Osvaldo Raffo. Médico legista y forense, Raffo fue convocado por la Fiscalía con la misión de establecer que el asesino estaba en sus cabales, que no se trataba de alguien con alteraciones mentales que lo podían llevar de la cárcel a un psiquiátrico. Se encontraron 25 veces a lo largo de 2 meses, en sesiones de hasta 5 horas. El aporte de Raffo resultó decisivo para la condena. Consideró que el reo era un psicópata, que todavía era capaz de salir a matar y que por lo tanto constituía un peligro para la sociedad. La pericia Robledo Puch fue determinante para que, el 27 de noviembre de 1980, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en el Penal de San Isidro le impusiera al homicidio la pena de reclusión perpetua con accesoria por tiempo indeterminado. Cuando no se sabía quién era que estaba cometiendo esto, en la imagen colectiva o el inconsciente colectivo se imaginaban a alguien muy diferente físicamente, ¿no? Por el prejuicio que encierra que esos actos son cometidos por determinadas características de persona, ¿no? Y cuando descubren que es un chico blanco, rubio, físicamente tampoco nada impresionante, llama mucho la atención. Entonces ahí sí los medios, ante esa sorpresa, obviamente ponen más la lupa encima de él, ¿no? Y se empieza a gestar esto del ángel, el ángel de la muerte, o el ángel rubio, generando esto también un personaje, ¿no? Generando un personaje del cual también él se apropia de esto. Los mismos forenses que lo vieron en ese momento se sorprendían. Llegaban a decir, ¿están seguros que este es el sátiro? Porque parece Marilyn Monroe, decían. Entonces, fíjense en ustedes la mentalidad de esa época. Hoy, aunque sigue existiendo el prejuicio, cuando aparece un sujeto con estas características ya no sorprende tanto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en otros asesinos que existen y que la mayoría, si ustedes ven, por lo menos de los que se conocen o los que se transforman en populares, suelen ser blancos, ¿no? Si bien existen también de otras etnias, por lo general suelen ser blancos, ¿no? Hoy ya no sorprende tanto eso. Aunque sí se piensa siempre en el delincuente en esta mentalidad lombrosiana de que tiene ciertas características marginales, ¿no? Desde aquel entonces, Robledo no ha intentado volver a fugarse. Continúa con vida en la unidad 26 del Servicio Penitenciario en Olmos, enfrentando la cadena perpetua por 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 17 robos, 2 raptos y 2 hurtos. En estos cargos no se incluye el supuesto accidente vehicular que se cobró la vida de Somoza porque nunca pudo comprobarse una intencionalidad maliciosa de Puch. Desde julio del 2000, puede y ha solicitado en reiteradas ocasiones la libertad condicional, pero se le ha denegado. En 2013, solicitó la inyección letal, pero en la Argentina no es legal. En 2016, se le realizaron pericias psicológicas, las cuales demostraron una imposibilidad para reinsertarse en la sociedad. A pesar de esto, en noviembre del 2024, a raíz de un fallo, le ofrecieron salidas transitorias, pero Robledo se negó, al menos en primera instancia. Se cumplieron 52 años desde su detención, toda una vida. La última dictadura militar, la vuelta a la democracia, atentado a la AMIA en 2001, kirchnerismo, macrismo y ahora la era liberal. Todo esto ha pasado desde aquel milagro, como lo describió su madre, lo metieron tras las rejas, desde que al ángel negro le cortaron las alas. Sin nada más que agregar, me despido. Mi nombre es Kraft y nos veremos en la siguiente entrega de Décadas Sangrientas.